Pues hoy, 27 de marzo, lo hemos dicho, es nuestro cumpleaños. Teleelch cumple 38 años, abrimos plano y además nos encanta cumplir años con los colaboradores de siempre, con quienes nos acompañan día a día para analizar la información local y poder aportarles a ustedes opiniones serias y con rigor sobre la gestión municipal, la gestión autonómica e incluso nacional o internacional, ¿por qué no? Siendo una televisión local, también nos importa todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y hoy, 27 de marzo, hemos empezado nuestro informativo hablando de esos compañeros, hablando de esa historia y de lo que hemos aportado a la sociedad. Aportamos en 1987 su propia imagen, fuimos la primera televisión local y ahora continuamos adaptándonos y continuamos apostando por la innovación para ofrecerles a ustedes una información también seria, actualizada y adaptada a las nuevas tecnologías que nos permiten, con mucho ingenio, imaginación e ilusión, ofrecerles pues programas como el de Día a Día, ofrecerles directos como las retransmisiones de Semana Santa o las fiestas de agosto. Pues bien, en esta tertulia de los jueves queremos comenzar precisamente con nuestros colaboradores felicitándoles por el apoyo y la apuesta que hacen por nosotros cada vez que vienen los jueves aquí a hablar de la información. Vicente Granero, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias como siempre por la invitación, como dices, a participar en esta televisión de todos los licitanos y felicidades por ese aniversario, por 38 años, desde luego es una cifra en plena juventud, pero ya veteranos y una suerte que esté Teleelch en la ciudad. Jesús Pareja, bienvenido, gracias también por participar. Claro, y gracias como siempre a vosotros y también muchísimas felicidades y que sea para siempre, por muchísimos años más. También nos acompaña Pepe Pérez y Eduardo García Ontiveros. Pepe, ¿cómo recuerdas tú el inicio de Teleelch? Buenos días. Bueno, yo recuerdo el inicio de Teleelch como un acontecimiento de primer orden dentro de la ciudad y quiero sumarme a lo que han dicho mis compañeros y daros la enhorabuena porque realmente habéis hecho un trabajo muy importante porque Teleelch ha servido para acercar a los domicilios, a las casas de todos los ilicitanos y ilicitanas todos aquellos acontecimientos que realmente aglutinan a la ciudad en la calle. Ha sido capaz de acercar a los domicilios las noticias, la información y hacer a todos los ilicitanos partícipes de todo lo que ha acontecido en la ciudad en 38 años, que ha sido muchas cosas, por lo tanto, enhorabuena por esta labor. Y Eduardo García Ontiveros, pues, ¿qué nos puedes decir 38 años después del inicio de Teleelch, de esta aventura? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades. 38 años no son nada. Creo que me uno a lo que ha dicho Jesús, espero que sean muchos años más. Creo que vosotros habéis sido pioneros en esta ciudad, evidentemente dando una información muy clara, muy transparente, muy veraz. Y no solo lo que ha dicho Pepe, también acercando todos los eventos del municipio y de la ciudad, sino también, por ejemplo, acercando una cosa que nos toca a nosotros que estamos aquí presentes contigo, que es la política municipal. Creo que vosotros abristeis una ventana a todos los ilicitanos y ilicitanas para acercar esa política municipal que es tan importante para la gente que vive en nuestro municipio. Y tanto, por ejemplo, el último directo que ofrecimos fue, este programa se ofrece en directo, pero el encuentro empresarial de Cedelco que se celebró ayer mismo, estuvimos ofreciéndolo en directo y ahí hubo una reclamación y es que los empresarios pidieron al ayuntamiento, a la administración local, porque le compete más suelo industrial. Vicente Granero, ¿cómo están los trámites de la ampliación del parque empresarial? Pues la verdad es que esa reivindicación de los empresarios ya es una reivindicación, por desgracia, antigua, ¿no? En la ciudad. Nuestro plan general previó un suelo industrial que
no sé, conociendo nuestra ciudad, pues desde un primer momento pareció ser escaso. Luego los trámites urbanísticos son siempre muy complejos, se ha ido desarrollando ese plan general y es cierto que el suelo industrial está limitado. Se inició una ampliación del parque empresarial, creo que ya va para más de 8 años, casi 9 o 10 años, y eso es una muestra. Yo creo que los empresarios también tienen que hacer una cuestión importante, no solamente, bueno, reclamar ese suelo industrial, pero ellos también tienen la capacidad de reclamar a las administraciones el cambio en la normativa, que se ha generado una normativa urbanística y mucho más de otros tipos, de una burocracia casi imposible para desarrollar trámites que son necesarios. Muchas veces lo decimos, yo fui concejal de urbanismo y cuando te dicen, bueno, hay un proyecto para la ciudad y ver que un inversor puede esperar 4 o 5 años para poder conseguir, ya no digo una ampliación de parque empresarial, sino a veces un trámite más corto, es inviable. Estas cuestiones sí, hay que desarrollarlas. En cuanto al parque empresarial, es cierto que, bueno, que se decía también por parte de los políticos muchas veces el ansia. Yo recordaba el final de la última legislatura que decía el alcalde Carlos González que en junio de ese año iban a entrar las máquinas, y cuando llego al ayuntamiento como asesor, pues veo que perfectamente quedan más de 2 años de trámites urbanísticos. O sea, en ese momento quedaban más de 2 años de trámites urbanísticos. Por tanto, es que si no finalizan los trámites, parece que a veces me repito muchas de estas cuestiones y lo digo, pero es que es así. Parece que solamente contamos un poco la noticia y esos trámites urbanísticos son necesarios. Pero estamos trabajando para que a finales de este año, principios del año que viene, estén finalizados y el 2026 sea el año de por fin de que puedan empezar esas obras de ampliación. Al mismo tiempo quiero decir que el alcalde y tanto el vicealcalde se han puesto a trabajar ya, como sabemos, los largos plazos de esa legislatura, de volver a iniciar los trámites del Porta d'Elx para tener a largo plazo, a medio plazo, un suelo industrial importantísimo para la ciudad. Pepe. Bueno, es cierto lo que dice Vicente, que lo que es la legislación y los trámites urbanísticos realmente es una locura. La administración, en muchísimos de los casos, es como un elefante gigante que para poder moverse pues necesita, bueno, pues lo que nadie se puede imaginar. Evidentemente, Elche necesita suelo industrial, llevamos diciéndolo muchísimos años. Es cierto que cualquier iniciativa lleva acarreada la necesidad de cumplimentar unos trámites, como ha dicho Vicente, urbanísticos, que te pueden llevar años, y que cualquier proyecto se dilata en el tiempo de una forma tremenda. Dar plazos de finalización realmente es atrevido, porque evidentemente por ese largo camino te puedes encontrar con multitud de problemas que retrasan toda la tramitación, independientemente de la intención política que se pueda tener. Por eso, bueno, si se ha comenzado, como dice Vicente, bueno, pues esperemos que el camino llegue al fin, porque Elche necesita suelo industrial. ¿Confías en que este equipo de gobierno pueda cumplir con esa promesa de que en 2026 se empiecen ya la urbanización de esa tercera fase del parque empresarial? Hombre, yo creo que todos los equipos de gobierno de un municipio como Elche creo que tienen la intención de, por ejemplo, como el tema que estamos tratando, de sacarlo adelante. Todo lo contrario sería una auténtica barbaridad. Entonces, creo que para eso los equipos de gobierno de esta ciudad han trabajado para ello. Es verdad que Elche necesita suelo industrial de forma urgente. ¿Para qué? Pues para evitar que se vayan más empresas y para atraer más empresas, ¿eh? Pero lo que dice Vicente y lo que dice Pepe es evidente. Quien ha estado, quien ha tenido que hacer algún tipo de gestión con la administración o quien ha trabajado dentro de la administración sabe la burocracia, el gran problema que es para cualquier tipo de gestión, por nimia que sea. Si estamos hablando de una gestión urbanística del calado, de la ampliación del parque empresarial, pues la gente que nos está viendo se puede imaginar el problemón que hay con la burocracia, porque no solo afecta a la administración local, también entra en juego en otras administraciones. No, por supuesto, claro, las autonómicas. La tardanza, correcto. Si fuera la local, no, correcto. Y ahí está uno de los autorizaciones a ministerios, claro, a consellerías, informes que se repiten. Claro. O sea, en el mismo trámite primero está el impacto ambiental. Hay que tener en cuenta también que el aeropuerto está cerca. Entonces, Granero ha dado un dato importante, y es que Carlos González, el anterior alcalde, decía que las máquinas iban a entrar en junio. Y no han entrado. ¿Esto qué significa? ¿Que nos estaba engañando o que este equipo de gobierno
al modificar el proyecto, Yo porque creo- lo han modificado ustedes, han ampliado No, los plazos. la modificación no hubo ninguna modificación, al revés, la modificación fue para intentar adelantar plazos, o sea, fue una simplificación. Lo que se trabajó los primeros meses fue una simplificación del proyecto de urbanización para intentar reducir algunos informes que no eran necesarios y poder hacer luego la obra más Pero el rápida alcalde y más llegó- rápida y más ágil. El alcalde llegó a explicar, creo recordar, que había unas parcelas determinadas y ustedes las dividieron, las Bueno, hicieron más pequeñas pero esa modificación, en la reurbanización. Esa modificación en principio no ha llevado un retraso añadido. Dentro Ya. del trámite normal, esa modificación sí que es cierto. O sea, estaba como dibujada una sola parcela y es cierto que hace falta más suelo. Y bueno, se planteó que podía ser más. Luego veremos los proyectos que vengan, ¿no? De momento se puede haber más de varias parcelas, pero bueno, eso luego lo definirá también las empresas que vayan a venir a ese tipo, a esa ampliación. Es cierto que también hay otros suelos industriales más pequeños que no se han desarrollado, que también tienen sus trámites y que también estamos trabajando en ellos. Por ejemplo, en la carretera de Crevillente hay algunas promociones que están intentando desarrollar algunas parcelas. En la carretera de León ahí también tenemos un pequeño parque, un suelo industrial, pero también está por desarrollar. Es cierto que no ha habido, yo creo que el trabajo necesario en estos últimos años del plan general por avanzar en ciertas cuestiones y al final nos hemos ido quedando muy limitados la ciudad. También es cierto que, bueno, que luego al final, como yo lo he dicho muchas veces, las ciudades hoy en día compiten entre sí en esta, y luego pues por ejemplo el polígono de Monforte, que estaba abandonado porque no parecía que no tenía ningún interés, y de momento se convierte en un punto de interés y en un suelo muy económico porque estaba urbanizado desde hacía muchos años. Claro. Entonces, por eso es cierto que hay que trabajar, no hay más remedio, yo creo que hay que trabajar en dos cuestiones, en conseguir que esas reivindicaciones que los empresarios tienen su parte de responsabilidad en hacerla a otras administraciones importantes, para que todos vayamos de la mano en recortar esos plazos. Ha habido una ley de simplificación a principios de esta legislatura que nos puede mejorar, y también pues eso, en trabajar un poco a medio plazo, y en eso estamos haciendo con el Portalex. ¿Pareja? A ver, el tejido empresarial de Elche es un tejido de primera línea, de primera magnitud. Tenemos empresarios de primera y un parque empresarial con una ubicación magnífica, y esto genera unas necesidades que ya estamos aquí valorando, es obvio, y por eso lo reclaman, ¿no? Pero claro, la gente, la ciudadanía, los empresarios, lo que tienen que saber es que la administración tiene dos velocidades. Una para preparar las cosas y otra para terminarlas, que cuesta mucho precisamente por la burocracia, y la sociedad funciona con una primera velocidad, es decir, se quiere todo muy deprisa. Los parámetros y toda la configuración de la normativa urbanística son extraordinariamente complejos. Sí. Esta ley que cita Vicente, eso simplificación es la administrativa, ley de simplificación. Sí, al menos algo puede ayudar, pero debería de racionalizarse la cuestión de una forma más sencilla, que no costara tanto, ¿no? Porque al final, ¿qué sentido tiene que para poner en marcha suelo y a la vez empresas se tenga que estar una década? Esta Eso ley no es de posible. Simplificación del Gobierno de Mazón es nueva. Sí, ¿Está ayudando? Sí, ¿Está en Elche? ¿Qué proyectos ha desarrollado? Lo que ayuda es a simplificar determinados trámites, no solamente en materia de urbanismo, sino en otras cuestiones también, pero solamente es capaz, por lo que yo he podido ver, de ladear algunas cuestiones. Es decir, son tramitaciones simples, más simplificadas, pero a la hora de abordar, por ejemplo, los proyectos complejos, la cantidad de informes que se precisan de las diferentes administraciones públicas, lo complica mucho, precisamente por esa velocidad tan lenta que tiene la administración, pero no para esto, sino para todo. Ahora, lo que sí que está bien es que el gobierno municipal esté trabajando en eso para darle forma cuanto antes, cuando pueda ser, pero es una necesidad con la que hay que cumplir. ¿Es cierto que la ley simplificada del Gobierno de Mazón de simplificación administrativa ha ayudado a, por ejemplo, dar la noticia de la reanudación de las obras del Bar del Gat? En este caso lo desconozco si la ley ha influido, porque es cierto que ahí hemos estado trabajando mucho porque estaba pendiente una modificación del contrato, que era la ampliación de esa obra, porque se necesitaba esa modificación, y lo que se ha estado ha sido trabajando en ese sentido con Consellería, porque es una obra de Consellería, y han sido los trámites propios de Consellería de esa modificación del contrato, de esa fiscalización por contratación, por intervención, lo que estamos diciendo, lo que ha dilatado un poco ese tiempo, una modificación
modificación que podría haberse hecho, pues no sé, en 6, 8, Pero- 9 pero meses, que tarde casi un año en hacerlo. el orden- Sí que es cierto que, perdona, que sí que ha mejorado en algunas cuestiones, porque ahora una de las cuestiones en urbanismo es, ya no sé, la ley habla de que cuando una administración en un mes no ha remitido el informe que tiene que hacerlo, se puede seguir con la tramitación. Antes teníamos que estar esperándolo. Ahora pasa ese mes y si no es uno de los informes preceptivos y vinculantes, que las leyes llevan muchas cuestiones detrás de ellas, podemos avanzar en algunas cuestiones. Hace falta una reforma, yo creo que fundamental, de la ley urbanística compleja, total, y en este caso puede ayudar a recortar algunos trámites. pero hay que seguir. El Lord del Gat sí que es verdad que se podía haber terminado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se dejó dormir y este huerto, que además es uno de los más grandes, junto con otros dos que hay, se tenía que haber rehabilitado muchísimo antes. No el huerto, sino la propia casa. La casa. Pero esto se han perdido murales de Cañizares. se dejó dormir en las dos legislaturas anteriores, cuando se podía haber terminado perfectamente. Pues Eso es ahí verdad. va Pepe Pérez. Eso es verdad. ¿Se puede justificar la gestión de PSOE y Compromís con el Lord del Gat? Bueno, vamos a Porque ver. ellos siempre dicen, culpan al PP por haber cerrado el Lord del Gat la estación Fénix. Bueno, Bueno, eso es una historia muy yo te puedo antigua. decir que, siendo yo concejal, me comentaron la posibilidad de que la Concejalía de Fiestas pudiera ubicar allí El Casal Pesce. Y fue cuando yo fui a ver las instalaciones. Y realmente aquello era, o sea, abandonado, no, lo siguiente. Dejado de la O sea, mano de Sí, Dios. sí, Cuando yo también he estado. Cuando yo llegué he estado. allí, y te estoy hablando del año... Pues tú como concejal y viste ese panorama desolador, ¿por qué no se hizo Claro, nada en 8 años? En principio porque en aquel momento no había partida presupuestaria para poder realizar nada allí. Luego la Consellería de Cultura fue la que avanzó, creo que fue un presupuesto, pero esto era final de la legislatura Al final de la aquella. legislatura, De la primera. cuando se puso 1 millón de euros Exactamente. aproximadamente para Y hacer el proyecto. para y hacer- ahí se quedó. Y ahí se quedó. Es decir, que fue cuando yo acabé en la legislatura. Es decir, que no pudimos realmente hacer realidad aquello. Pero que el abandono del Lord del Gat no es un abandono de, como podemos decir, de las 2 últimas legislaturas. No, desde que O desapareció sea, la estación Fénix de aquello allí, era para verlo. se O sea, dejó yo tuve que totalmente. yo tuve que ir acompañado de la policía. Había ocupas. O sea, Sí, exactamente, en esa- o sea, que aquello era tremendo. Yo he estado dentro también y O sea, aquello... Aquello era tremendo. O sea, un Bueno, abandono y absoluto. ahora os pregunto a vosotros, a la izquierda, Pepe, ¿cómo ves los presupuestos autonómicos de Carlos Mazón? Bueno, vamos a ver, yo te tengo que decir que Es que quedan ya pocos minutos. realmente, si nos referimos a los presupuestos, evidentemente son unos presupuestos completamente insuficientes para atender las necesidades de la ciudad. Realmente yo creo que estos son unos presupuestos de la necesidad política de Mazón de mantenerse de como sea en la presidencia de la Generalitat. Pero que realmente, si vamos al sentido práctico, estos presupuestos evidentemente son unos presupuestos, pues eso, de la necesidad, de una necesidad política de este señor, y que realmente no atienden ni las necesidades de la ciudad, ni son absolutamente suficientes para impulsar los grandes proyectos que necesita la ciudad. Aquí se olvida y aparcamos ya para años venideros, el que viene, o si no al otro, pues lo de siempre, la Ronda Sur, el tram, bueno. Eso no es así. Eso no es así. Jesús Pareja. Es que hablar de los presupuestos de la Generalitat no tiene sentido si no se habla de los presupuestos del Estado. A ver, sabemos perfectamente que la Comunidad Valenciana es la más infravalorada en este sentido, la que sufre una infrafinanciación de 42.000 millones de euros porque nunca se le ha atendido. Y luego además el propio gobierno central, que no tiene presupuestos, de lo que tendría que aprender, porque por lo menos la Generalitat Valenciana sí los tiene, impide el FLA, es decir, el Fondo de Liquidación Extraordinaria en este caso, para que pueda financiarse o seguir financiándose la propia Generalitat. Y es que además resulta que los anticipos a cuenta que tiene que pagar a la Generalitat van por 200 millones de euros mensuales de deuda con la propia Generalitat. Claro, al final esto va en cascada y afecta también a Elche.
Y luego hay que pensar también que los presupuestos de la Generalitat respecto del Elche, en general lo que contemplan son el inicio de determinados proyectos, que se van a redactar y que se van a hacer. Habrá que esperar al año que viene, al otro, a ver cómo acaba todo esto. Entonces, si no acaba bien, se podrá criticar. Pero ahora mismo hay buenas intenciones, es un presidente que ha venido muchas veces a esta ciudad, que yo creo que tiene un compromiso serio y el resultado ya se verá. Pero no nos olvidemos que el Gobierno central incumple el mandamiento constitucional de presentar unos presupuestos que se han prorrogado desde el año 2023 y que eso es inconstitucional. Vale, y el presidente del Gobierno, solo por eso ya tenía que haber convocado... Eduardo. Inconstitucional no es. Sí que lo es, porque dice deberá, pues bueno, entonces, dice el artículo muchas, 133, no dirá con deberá, sí, no dice podrá, dice deberá presentar antes de que acabe el trimestre. Pareja, no lo ha hecho. Entonces hay Vamos muchas a centrarnos comunidades... Sí, pero entonces... En los presupuestos no te autonómicos. preocupes. Entonces hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP que están... Pero estamos hablando de la comunidad valenciana. Pero es si que quiere usted he cogido el argumento que has cogido tú, Jesús, claro, pero bueno, da igual. Lo que es evidente es que el presupuesto tiene dos matices. Uno, la subsistencia del presidente, y dos, que es el que creo que no hemos dicho, esta comunidad necesita presupuestos sobre todo por el tema de la DANA. Sobre todo, ¿vale? Para eso se han dotado 2.500 millones de euros de la comunidad y cero euros del Gobierno central. Eso no es verdad, pero bueno, da igual. Eso no es verdad, pero bueno, da igual. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad, Jesús. De momento que hay presupuestos y en Madrid no hay presupuestos. Ya, pero que... 2.329 para la DANA. Sí, pero el Gobierno central, cero. Claro que es verdad. En España no hay gobierno. No hay el gobierno tampoco hay. Vamos a dejar que termine Eduardo. Sí, como es tertulia, ¿no? Sí. Vamos, Eduardo, termina. Ya, pero yo prefiero no pisar. Ya, pero que aquí a veces hablamos unos más que Jesús, vamos a dejar que termine. Pero bueno, entonces, lo dicho, yo creo que es fundamental que la comunidad tenga presupuestos. Lo que también es objetivo es que de los presupuestos que había el año pasado, los que hay ahora, la provincia de Alicante, donde estamos nosotros, tiene un déficit de unos presupuestos a otro de más de 70 millones de euros. Y eso es lapidario. Y eso es objetivo, esos son números. Eso va a afectar, por hablando algo de que, por ejemplo, me toca a mí a nivel profesional, todo el tema de infraestructuras judiciales, eso se va a ir cayendo como un castillo de naipes. En Alicante se está construyendo la nueva Ciudad de la Justicia, al otro lado de la avenida Pardo Jimeno, y ahí veremos a ver qué pasa con aquella obra. Y eso va a ocurrir también con otras obras en otros municipios de la provincia de Alicante. Y también va a afectar a Elche con los proyectos que estamos hablando. Lo que dice Jesús, ahí le doy la razón. Vamos a ver dentro de 1 año o 2 años si realmente estos presupuestos han sido objetivamente buenos para sacar adelante los proyectos de los que hablamos en Elche constantemente. Porque es que ya es una cosa reiterativa. Entonces, como el día de la marmota con los proyectos. Vamos a ver si realmente esto va a servir para algo. Pero lo que es impepinable es que hay un déficit de los presupuestos del año anterior a este con la provincia de Alicante en más de 70 millones de euros. Y Granero, terminamos contigo. Sí, bueno, tengo que ser rápido. A ver, los presupuestos de la Generalitat con Elche, en este caso, en este año, están siendo justos. Están reconociendo los proyectos que se quieren sacar adelante. En cuanto a la Ronda Sur, estamos en la redacción del proyecto. Podríamos poner 8 millones de euros este año en la Ronda Sur y no valdrían para nada porque no podríamos ejecutarlos. Por tanto, son realistas en cuanto a los proyectos. Se está iniciando el estudio del proyecto de Letram. Hay otras cuestiones que sí que están ya están adjudicadas, como el tema de la depuradora con más de 80 millones de euros, el centro de salud de Trabalón, que no se inició en ningún momento y está adjudicada la obra para iniciar las obras cuando la empresa lo tenga todo en marcha. Hay muchas cuestiones que sí que se están reconociendo en estos presupuestos. Por tanto, ahora mismo el presupuesto de este año para Elche está reconociendo esos grandes proyectos, esas grandes inversiones y un compromiso absoluto de Mazón en la primeros pasos. Como decía Jesús, los importantes van a ser los siguientes, porque cuando los proyectos estén en marcha tendrán que venir más inversiones para, desde luego, desarrollar esas obras
cuanto antes. Y también es cierto, Eduardo, que no hay presupuestos en el Gobierno de España y eso afecta desde luego a los presupuestos de la Generalitat, que también tenemos que tener en cuenta que son unos presupuestos de recuperación ante una gravedad y una catástrofe de la dana que ha ocurrido, y evidentemente pues hay que dedicar dinero ahí, y por desgracia, en no tener presupuestos del Estado, pues al final eso afecta, afecta a toda la comunidad valenciana. Seremos solidarios con todos, pero quiero decir que los presupuestos de este año con Elche están reconociendo las grandes inversiones y los grandes proyectos que hubo un compromiso por Mazón, en la ciudad de Elche, y compromisos por el alcalde Pablo Ruz para llevarlos adelante. Y este año vamos a trabajar en esos proyectos para poder terminarlos, finalizarlos, y que los años siguientes sean los de las inversiones para ver esas obras. Ya veremos si va todo bien. Bueno, pues tenemos que poner el punto final. Pasan 4 minutos de las 10 y hay que hablar ahora de educación, de las protestas que han convocado la plataforma en defensa de la educación pública para esta jornada de jueves. Gracias, Vicente Granero. Gracias, Jesús Pareja, Pepe Pérez, Eduardo García Ontiveros. Gracias. Volvemos enseguida, en unos minutos.